Buenos días o buena tarde, como se diría ya fuera de España. Pues empezamos la segunda mesa del Día Mundial de la Prensa. La mayor parte de la prensa no sabe ni siquiera que existe un Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que aquí está la Cátedra Vargas Llosa para recordárselo como apertura de este ciclo de cultura abierta en que examinaremos todas las libertades. Nuestra segunda mesa versará sobre la censura y la autocensura. ¿Por qué esta propuesta para la segunda mesa sobre el estado de la libertad hoy? Pues por autocrítica. Pues un número importante de personas parece considerar que nosotros mismos, los periodistas, somos una parte importante del problema dirigista y censor de la opinión y de la información. Es decir, que somos poco libres. Así que bienvenidos al Día de la Libertad de Prensa, día en que la Cátedra Vargas Llosa quiere abanderar un foro de estudio para medios y agentes culturales en torno a la deriva de las libertades culturales hoy. Un debate que promueva una cortesía y una civilidad en vez de una censura o una autocensura. Dirigirá la conversación la escritora y columnista Carina Sainz Borgo. Muchas gracias por estar entre nosotros. Y coordinará a Luis Prados, exdirector del País en América y también director adjunto del País en Madrid, a Martin Dams, corresponsal del Frankfurter Rundschau y del Berliner Zeitung, y a Pilar Requena, la premiada directora de Documentos TV de Radio Televisión Española y corresponsal en todos los frentes desde hace muchos años. Antes no nos funcionó un microvídeo que teníamos de apertura, espero que ahora funcione. Le dan paso y abrimos la tertulia, con perdón. Yo nací en un ambiente donde la lectura era muy alentada. Leía esos libros maravillosos que me hacían vivir aventuras increíbles. Sabía que mi vocación era la literatura. ¿Qué es lo que hace que un escritor escriba sobre ciertos temas? Todo lo que he escrito de alguna manera refleja experiencias personales y al mismo tiempo lo hace con mucha libertad. La literatura es algo que contribuye a cambiar la historia. La literatura realista tiene una razón de ser que no solamente es cultural, sino también social y política. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Me gustaría, si soy recordado por algo, ser recordado por mis libros, ¿no? Bueno, pues damos paso. Bienvenidos. Carina, ¿cómo andamos de censura y de autocensura hoy en el Día Mundial de la Prensa? Adelante. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias a todos también a los que nos acompañan y, por supuesto, a Pilar, a Martín y a Luis. Quisiera proponer como uno de los primeros episodios para reflexionar, sobre todo porque los tres tienen en común, además de una gran trayectoria periodística, es que tienen el elemento y controlan el elemento de la información internacional, que siempre nos da una medida para calibrar, ¿no? Hasta qué punto hay unos rasgos que se expresan más en una sociedad, en otros es muy diferente el tipo de periodismo que se hace en Centroamérica, por ejemplo, que se hace en el resto de América Latina, y cómo eso podemos continuar. Ahora, me gustaría partir de que hemos atravesado una pandemia que continúa, digamos que continúa condicionando nuestra forma de informar, de hacer vida, de movernos, de trabajar. Y hay una cosa que me gustaría conocer vuestra opinión, que es que hubo una serie de episodios de censura y de autocensura durante la pandemia, específicamente en los medios de comunicación. Hubo una polémica cuando el Diario del Mundo abrió
una de sus portadas con una foto de los ataúdes en el Palacio de Hielo, y hubo mucha acritud en el debate sobre si se debía informar o no, si se debía mostrar esto o no. Y en los medios audiovisuales también hubo una sensación de que faltaban periodistas dentro de los hospitales, que faltaba información. Y en contraste con esto, vemos por qué, ¿no? Un episodio como la guerra de Ucrania quizás ha habido un sobredespliegue de información explícita. Entonces, me gustaría la valoración vuestra, Pilar, que tú puedes además dárnoslo en el sentido de lo impreso, ¿no? Y lo audiovisual también. Hola, buenas tardes y gracias a Ramiro y a la Cátedra Vargas Llosa por contar conmigo para esta mesa redonda. Ya sé que hubo mucho debate sobre el tema de los ataúdes. A mí me preocupaba más casi la presencia dentro de los hospitales. Es decir, saber también qué estaban haciendo los profesionales, lo duro que era para ellos, lo mismo que para los enfermos. No creo que una imagen de ataúdes aporte más o menos. Muy al contrario, a veces pienso que es ir al estómago o ir al espectáculo o ir a llamar la atención. Pero aquí se sumó a que faltaba otro tipo de información. Entonces, digamos que los ataúdes representaban quizá o eran reflejo de haber conseguido mostrar lo que no se dejaba mostrar en otros lados. Entonces, hay que valorar las dos partes, ¿no? Un poco el por qué no se permitió el acceso a hospitales y de alguna manera eso forzó la búsqueda de esos ataúdes o de esa imagen impactante para que la sociedad reaccionase, aunque yo creo que no se necesitaban esos ataúdes para reaccionar si hubiese habido una buena información con acceso a toda la información desde todos los aspectos. No hubiésemos necesitado quizá esa imagen. Mira, yo recuerdo el año pasado siendo jurado, miembro del jurado del Festival de Montecarlo, dimos el premio a un documental sobre la pandemia y habían tenido acceso a un hospital, habían tenido acceso diario durante mucho tiempo. Era tan claro, reflejaba tanto la realidad y todos esos aspectos de los que hablo, que sobraban ataúdes. En ese documental no hubo ataúdes y lo tuvimos muy claro todo el jurado a quien queríamos darle el premio, y ha ganado más premios, por cierto, ese documental. ¿Por qué? Porque mostraba esa realidad que aquí quizás se nos ocultó durante bastante tiempo. Luego sí que es verdad que empezó a haber acceso a algunos hospitales, algunos medios lo tuvieron. Siempre es el mismo debate. Los ataúdes, la sangre, el morbo es parte de la información o es parte del espectáculo. ¿Hasta dónde tenemos que medir? Ramiro lo conoce igual que yo, Centro Europa o Alemania, Austria, por ejemplo, nunca da esa imagen. Y no la pide tampoco la prensa, digamos. O sea, yo recuerdo varias desgracias como la de Kaprun, y los asesinatos en un colegio, y ahí no hubo ataúdes ni búsqueda de ataúdes. También depende un poco de la cultura de la propia sociedad, pero ese es un debate que siempre estará abierto en los medios audiovisuales. Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde debemos llegar, cuál es la imagen, pero yo creo que aquí fue más fruto de no haber dejado entrar en hospitales desde el primer día y haber dejado y haber sido transparentes en la información que buscar una imagen que a mí realmente tampoco me aporta nada. Una cosa que quería aprovechar para comentar es que tendremos alrededor de una hora de mesa, quizás un poco menos, pero al final, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, por favor, ténganlo en cuenta de que vamos a dejar un espacio. Y ahora sí, Luis, continúa, perdona que te he interrumpido, porque además Pilar planteaba una cosa que a mí también me gustaría poner sobre la mesa con este tema, que es la falta de cifras. La falta de cifras, la confusión con las cifras oficiales. Me gustaría también tocar ese sentido de si hubo una falta de capacidad para informar durante la pandemia o si por el contrario hubo autocensura.
funciona esto. Bueno, gracias. ¿Habla? Ahora. Bueno, gracias, Karina. Y gracias a la Cátedra Vargas Llosa, al público que ha venido y a The Objective, creo, el periódico digital, que creo que también es patrocinador de este encuentro. Yo quería decir, discrepo un poco de mi amiga Pilar con la foto del mundo y de los ataúdes. Creo que era una foto que era una noticia como una casa. En un momento donde había una ocultación de lo que estaba pasando, pero no una ocultación por un fenómeno natural, una ocultación política por parte del poder político del gobierno de ese momento. Clarísimamente, el mismo gobierno que seleccionaba las preguntas en las ruedas de prensa a los medios más desconocidos o más afines. Entonces, mostrar, es más, creo recordar, y yo tengo una memoria, me reí ahora, horrorosa, el New York Times sacó páginas y páginas, sábanas de los primeros muertos, de los muertos. Acordaros, hablando de ataúdes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Pilar, otras imágenes absolutamente macabras y gratuitas y sangrientas que muchas veces no son necesarias dar. Acordaros del regreso de los ataúdes de la guerra de Irak, cuando no se querían dar en Estados Unidos, o no, incluso en Inglaterra. En Inglaterra, en un pueblecillo muy pequeño del sur, se convirtió en noticia porque empezaron a hacer homenajes populares a los Tommies y paseaban vaya pulso que tengo, paseaban los ataúdes por la calle principal, y a partir de ahí el gobierno tomó nota. O sea que en la pandemia yo no estaba trabajando en ese momento. Me imagino que para los reporteros, para los periodistas fue terriblemente difícil, y además acordaros, ese año, esos primeros meses fueron extraordinariamente dramáticos, trágicos, muy difíciles para trabajar. Existía muy poca información. Había incluso un impedimento físico con el confinamiento total. Aún así, creo que la prensa española diría que no lo hizo ni mejor ni peor, o lo hizo peor que el resto de la prensa europea. Yo creo que todo, ahora por sacar, yo creo que en general el cambio que no sé cuándo se podría datar, pero quizás a partir de la crisis financiera del 2008, global, es la polarización política ha arrastrado a los medios a una polarización mediática también. Y ahí todos los medios que han participado de esa polarización, que participan o que han hecho o que de pronto tienen una agenda política, entonces eso va en su contra, en una pérdida de prestigio y de fiabilidad extraordinaria. Y creo que eso es lo que ha pasado. No es tanto que, por supuesto, ha supuesto una transformación brutal de nuestro oficio, como la aparición de Internet o del digital o de las redes sociales, sino la polarización política y cómo los medios, o muchos de ellos, no todos, han sido un agente activo de esa polarización. Y luego retomar este tema que plantea, porque realmente hay una relación directa, ¿no?, entre estructuras económicas y capacidad de informar. Yo quería hacer este inciso. Sí, precisamente. Para mí la imagen de los ataúdes es por mí, 1000 veces utilizada, simplemente como recuerdo de lo que pasó aquí en España. En Alemania yo creo que muchos no se podían imaginar dónde estábamos, entonces para recordárselo suelo utilizar dos imágenes que yo vi. Una, los ataúdes en el Palacio de Hielo, y la segunda imagen de pacientes en pasillos de los hospitales, pero encima de sábanas en el suelo, sin camas. Entonces, si tú utilizas una imagen o si enseñas una imagen, la cuestión es si hay algo detrás, si eso realmente representa algo. Yo creo que en este caso estas dos imágenes representan
todo el desastre de los 2 primeros meses. Y por eso me parece bien que yo las haya visto y que las pueda utilizar ahora. Lo que yo decía era exactamente eso, que fueron al final producto de la falta de información. Es decir, que he visto desde que a lo mejor si no hubiese habido esa falta de información y esa censura, incluso para entrar en hospitales, no hubiese hecho falta esa imagen o no hubiese representado esa imagen tanto como al final representó. A eso me refería. Pilar, Luis comentó una cosa que me gustaría escuchar vuestra opinión antes de ir al tema medios y sistema económico. Es que a raíz de la pandemia comenzó una práctica que comienza a ser cada vez más común, que es que hay comparecencias de prensa sin preguntas de prensa. Luego hubo todo un tema, porque además generó muchísima irritación la forma, por ejemplo, en que se daba el turno de palabra para preguntar por parte del secretario de Estado. Y ha surgido un elemento todavía mayor, que es que estamos viendo que determinados liderazgos políticos, desde el presidente de gobierno hasta el jefe de la oposición, selectivamente acuden y dan entrevistas en determinados sitios a determinados periodistas, lo cual nuevamente vuelve a encapsular todo el tema, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna es una modalidad de censura. ¿Y creéis que los periodistas están aceptándolo quizás con demasiada tranquilidad? ¿No debería haber una posición un poco más beligerante, como decir, si no hay preguntas en una comparecencia de prensa, nos vamos? Yo creo que se aceptó desde la primera rueda de prensa, que no recuerdo cuándo fue, pero fue hace ya años cuando decíamos las ruedas de prensa de plasma. Ese primer día, o quizá el segundo, si el primero fue sorpresivo, es cuando todos los periodistas deberían haber dejado sus bolígrafos, sus libretas, sus cámaras, sus grabadoras delante, no haber entrado, y así probablemente hubiésemos evitado que eso fuese a más, porque ha ido a más. En la Casa Blanca también sabemos que eligen y seleccionan un poco por la gran cantidad de periodistas que hay. Claro que eso al final es dirigir. Quizá ahí también tendríamos que hablar con los distintos políticos, tanto de la oposición como del Gobierno, para que vuelva esa libertad de que se pregunte libremente y que no indiquen quién tiene que preguntar y quién no. Pero al final es nuestra decisión también la de decir hasta aquí hemos llegado, ponernos todos de acuerdo. Ahora, ¿eso se puede conseguir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, ¿no? Luego, es verdad que cada vez se tiende más, y con la pandemia se ha aprovechado, yo creo que también esa ocasión, a hacer las ruedas de prensa o las comparecencias también por Zoom o por Internet, y es mucho más cómodo a lo mejor seguirlas en casa que ir presencialmente, y eso hace que estés mucho más vendido a un posible control por parte de quien. Luis, ¿tú sientes que eso ha empeorado, que era una situación que ya había surgido o que tuvo un punto de inflexión en la pandemia? No voy a ¿funciona? Sí, yo creo. No voy a añorar las comparecencias de los políticos. O sea, creo que las ruedas de prensa, las conferencias de prensa y las comparecencias dan titulares, no noticias. O sea, nunca he visto una noticia, salvo así, fulanito ha dimitido y va a explicar por qué ha dimitido. Pero eso no, desde mi punto de vista, eso no es exactamente una noticia. Las comparecencias y el ansia de que todo el mundo de ruedas de prensa, al final lo que haces es uno de los defectos de la prensa española, que es el periodismo declarativo. Mengano dice, de hecho te vas una semana fuera de España y cuando vuelves no se entiende la mitad de los titulares, porque no has seguido la micropolémica de la semana. Y todos son declaraciones. Mengano le dice a Zutano que si no pacta con Gutiérrez se lo dirá González. Entiendo, no, he estado solamente 5 días fuera y ya me he perdido. Entonces, que comparezcan o lo hagan o se comuniquen por Twitter o por lo que sea, no debería de ser un problema profesional para los periodistas. Sería, bueno, un obstáculo, pero eso para eso se es periodista, para superar
los obstáculos para insistir 38 millones de veces al mismo teléfono, para revisitar el mismo portal 30 veces y comprobar que fue en el segundo piso y no en el tercero, y que fue el portal C y no el portal E. O sea, hay una parte también se ha olvidado un poco que esto es un oficio de gente humilde y bastante impersonal. Entonces, parece que no, es que no me lo dan. Pues es que es lo normal que no te lo den, ¿no? Entonces, también volviendo, haciendo un poco de memoria, y no hablo más, las ruedas de prensa aquella, no solamente una selección de preguntas, que no era la de la Casa Blanca, porque no puedes darle en una situación de angustia nacional, de crisis existencial de la nación, tú, con todos los respetos, no le puedes dar voz antes al telegrama de Melilla que a la COPE o a la cadena SER. Aquella presentación con el jefe máximo de la Guardia Civil, del Ejército, de la Marina, era una forma para que el presidente del gobierno se dotase de una autoridad postiza. Como comandante en jefe, era una representación. Las ruedas de prensa eran una birria, pero es que además el presidente del gobierno intervenía en el telediario o retrasaba la hora de comienzo del telediario en la cadena nacional según se le antojaba a lo largo de esos meses. Probablemente algún columnista escribiría una columna, oiga, esto es un abuso, pero son las prácticas de un país con una democracia que tiene muy pocos años, como es España, y donde hay un claro desprecio por parte del poder hacia la prensa, y una prensa que tiene enormes dificultades económicas para sobrevivir, que siempre está dispuesto a aplaudir al poder. Y eso lo nota el público, lo sabe. Pero no nos quejemos, porque nosotros podemos decidir lo que convertimos en titular y lo que no. Claro, mi situación es un poco especial. Yo nunca voy a las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, porque sería mucho tiempo y tengo que ocuparme de otras cosas, y lo que han dicho allí lo voy a leer poco después, lo puedo ver en directo si quiero. Incluso los 2-3 meses del comienzo de la pandemia tuvimos el lujo que de vez en cuando insistieron en que hubiera algún corresponsal también en ese grupo de gente que hacía preguntas. Entonces, es más o menos la primera vez que yo he hecho preguntas 3 o 4 veces en estas ruedas de prensa, y más bien me ha parecido un divertimento para mí que realmente importante para mis lectores. Más importante me parece a mí lo que podemos, por ejemplo, nosotros organizar como Círculo de Corresponsales, encontrarnos de vez en cuando con un político, hablar con él durante 1 hora y media o incluso 2, entonces te da una impresión como es, pero no para tener un titular, sino para tener una idea de cómo funciona como persona. Podremos pensar que hay episodios que son más propensos a la censura o la autocensura dependiendo de la fuente informativa, porque, por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de interpelación que puede tener un periodista con una información, por ejemplo, en cultura, que es el área que yo más trabajo y más tengo presente, ¿no? Esta idea de que hay más compromisos y es más complejo mantener la independencia o señalar algunas cosas. Y que me gustaría preguntarles, porque además lo dijo Marta en la mesa pasada, Marta García ayer, que es mucho más barato un tertuliano que un periodista de investigación o un periodista que esté en la calle todo el tiempo. Ahora, me gustaría saber algo. ¿Ustedes sienten o perciben que a raíz de la crisis económica del 2008, que se quiebran muchas estructuras dentro de los propios medios, se hacen ERES, se prejubila a mucha gente, muchos periodistas muy bien formados y además en esa edad en la que tienes agenda y se notó mucho toda esa erosión de los medios? Y a eso me gustaría añadir una cosa más, que es que muchos medios hicieron ERTES en las pandemias, es decir, tenías a la mitad de la redacción en ERTE. Entonces me gustaría, porque además los tres tienen 3 puntos de vista completamente diferentes, ¿no? según en función de cómo se informa a los medios, es el formato, quiero decir, ¿no? del medio como tal. Nosotros sufrimos el primer ERE, ¿no? Era, ya, si no recuerdo mal, en el 2008,
con los compañeros a partir de 52 años. Después hemos tenido otro par. Antes de ese tuvimos también otro, no tan numeroso, y es cierto, como bien dices, se rompió la cadena realmente de transmisión de conocimientos, de agendas, entre lo que llamamos los veteranos y la gente que se incorpora a las redacciones. Y yo creo que eso se ha notado. Eso se ha notado en la forma de hacer periodismo, en la forma en la falta de agenda probablemente en muchos casos, en la falta a veces de conocimientos. Yo aprendí de mis compañeros que llevaban tropecientos años en la redacción, que llevaban mucho tiempo viajando y que me enseñaban trucos, y además muchas veces me cubrían las espaldas en momentos determinados. Yo creo que, y no le echo la culpa a los que han entrado, yo creo que se han encontrado faltos de eso, ¿no? de esa correa de transmisión que es normal en todos los trabajos, que es normal en todas las profesiones, pero que quizá aquí se ha visto más claramente, ¿no? Y en la tele seguimos. O sea, ahora mismo las prejubilaciones son de 63 años y nos estamos quedando. Bueno, yo nunca pensé que a mi edad yo iba a ser una de las veteranas, ¿no? de televisión española, ¿no? Pero de las veteranas queda muy poca gente por encima. Claro. Por encima de mí, o sea, por encima en el sentido de la edad. Yo creo que eso ha afectado mucho. Yo hablo por RTV, lo echamos de menos, pues eso, aquellos que tenían un recorrido de años y que podían ayudar también en esa transición tecnológica o digital, pero siempre se dijo, no, es que quizás es más complicado adaptarse si uno es mayor. Yo no creo que sea más complicado o menos complicado, pero sí que creo que esa falta de conocimiento, esa falta de agenda, esa falta de contactos que muchas veces se consiguen, como bien dicen Luis y Martín, haciendo calle, o sea, yendo a los sitios. Tiene razón Luis, hacemos mucho periodismo declarativo, de declaraciones, y eso yo creo que es muy típico de aquí, sobre todo de aquí de España, y poco de contexto. A mí no me interesa a lo mejor la frase que en un momento diga un político, y seguro que a Martín menos, me da igual del color que sea. A mí lo que me interesa es en qué contexto se produce esa frase, qué quiere decir y hacia dónde vamos, y todo lo que conlleva alrededor. Y quizá eso es lo que se ha ido perdiendo, aunque aquí siempre hemos tenido, yo siempre lo he dicho, 30 segundos de uno, 30 segundos de otro, 20 de uno, 20 de otro. ¿Pero por qué? Si ese día es el Gobierno el que tiene que hablar más porque saca una ley, pues es el Gobierno el que tiene que hablar más y explicarla, no venderla, no hacer propaganda, sino explicar el sentido. Y si es la oposición u otro partido político el que hace una propuesta que merece la pena ser tenida en cuenta, tendrá ese día a lo mejor que hablar más tiempo. O sea, pero esas mediciones que tenemos muchas veces, por no decir siempre, en los informativos, yo creo que alejan al final también a la audiencia, y han acabado, yo creo que alejando a la audiencia de la información en muchos casos. ¿Y ustedes perciben que en la prensa escrita ha ocurrido lo mismo? ¿Cómo, perdón? Perciben que en la prensa escrita ha ocurrido lo mismo, porque hay grandes cabeceras que han hecho grandes eres también. Evidentemente en todos los medios, yo creo. En el país hubo un ERTE el año 2012 tremendamente doloroso, y luego ha habido recientemente un proceso de prejubilaciones. Pero esto ha tenido un efecto, desde mi punto de vista, de descapitalizar experiencia de los medios, que en un oficio como este, que funcionaba siempre de maestro-aprendiz, sigue siendo importante. Pero cuando hablaba antes de la crisis económica, yo lo decía, no lo sé, porque no soy un teórico de esto, a partir de ahí hay una crisis, lo que se llama la crisis de la representatividad de la democracia, el crecimiento de los populismos, lo que se llama la polarización, que tiende a los extremos. Cuando es un cambio en la historia de la democracia española, se tendía al centro. Claro.
De pronto lo que se tiende es a los extremos. Al tender a los extremos, entonces, esto es todo muy esquemático lo que estoy diciendo, pero muy simple. Pero con la polarización empieza el odio y con el odio la mentira. Eso es así. Y como decía Martín, que teníamos que ser un poco críticos, nos hemos prestado a ser agentes a hacer un periodismo o a ser periodistas militantes. Yo una de las cosas que más noto es gente con magníficas intenciones, ideales súper nobles, pero que tienen un concepto del periodismo como activismo. Sus ideales pueden ser maravillosos, pero es que ser periodista no es ser un activista, no es ser un militante de una trinchera en función de unos ideales. No eres un agente de la ingeniería social. Eres un señor discreto, que se viste discretamente, que no hace publicidad y que va a los sitios, se informa, contrasta y escribe lo mejor que sabe. Simplemente. Esto también ha tenido un efecto multiplicador que es, a través de las redes sociales, que es la construcción del personaje. La construcción, todo periodista tiene un avatar que es el ciudadano que firma sus tweets, que es importantísimo para ser alguien, tener muchos seguidores y ser tremendamente ingenioso en cada una de las noticias. Claro, eso ha cambiado por completo el panorama, pero eso hace de los periodistas casi otra, no me atrevo a decir otra profesión, pero sí otra cosa una cosa realmente muy diferente de lo que era. Pero vamos, el problema que sí me parece importante es el activismo periodístico y el ser, ya que estamos hablando de censura y autocensura, sobre todo de censura, que los periodistas han contribuido, esos periodistas activistas, este activismo periodístico ha contribuido a la clausura y a la cancelación que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y eso se pueden poner ejemplos, si quieres te pongo ejemplos facilísimos y polémicos, que es, voy a poner, se produce una agresión que puede ser con muerte o una simple agresión, pero resulta que el agresor pertenece a una minoría étnica o religiosa. Claro. Dios mío, ¿qué hacemos? Claro. Hay gente en la redacción que te va a decir que lo ocultes. Ahí es una pregunta que quiero entrar, y ya, bueno, Martín y Luis, pero ¿qué está siendo más efectivo al momento de fomentar autocensura o censura? ¿La cancelación como tal, vía a través de redes, lo que tú dices, ¿no? de comprometer una información o no darla de una determinada forma o darla de una forma, que era un poco lo que el episodio de Will Smith, que decían, si esa agresión hubiese sido de una persona, de un hombre blanco a otro de raza negra, a lo mejor, ¿cómo habría sido? Pero a lo que voy, ¿qué es más, qué compromete más, ¿no? ¿Eso o una tendencia a determinados liderazgos políticos, casi todos populistas, de un lado o de otro, a estigmatizar a la prensa? Creo que hace unos meses, cuando el señor Iglesias era vicepresidente y formaba parte del gobierno, tuvo contra un periodista, que Vicente Vallés, se cebó, ¿no? O, por ejemplo, dijo que había que naturalizar el insulto. Ese tipo de cosas ustedes perciben que es mayor, incluso, y que hacen más débil al medio y al periodista dentro del medio. Yo creo que nuestro mayor problema es nuestra propia vagancia intelectual. Los periodistas somos surfistas que siempre buscan la mayor ola y no se preguntan quién ha montado esta ola. Y nunca ningún sistema dictatorial ha fracasado por falta de periodistas. Si mañana cambia el régimen, el 80% de los periodistas van a seguir trabajando. Y van a decir, mira, las cosas a lo mejor las hemos visto mal hasta ahora, ¿no? En el fondo, todo es daño autoinfligido, ¿no? Cuando vi la convocatoria, que aquí el tema iba a ser censura y autocensura, pensaba, yo personalmente nunca he sufrido ni una cosa ni la otra. Entonces, el único caso que me vino en mente tuvo que ver, ¿os acordáis de Mitrofan? Del oso Mitrofan que estaba cazando Juan Carlos en Rusia. Sí. Y
fue una historia que hace 15 años, fue otoño del 2006. Obviamente lo he mirado, estas cajas son fantásticas, la red es fantástica, es el mejor instrumento, y no sé cómo he trabajado yo antes, me ahorra un montón de tiempo y no me pone más presión, sino todo lo contrario, me quita mucha presión. Bueno, entonces, eso fue una historia que descubrió algún medio británico y tuvo su reflejo aquí en los medios españoles solo a través de la nota de prensa, una nota de la Casa Real y luego el resumen del propio artículo. A ningún medio español se le ocurrió investigar por sí mismo. Y entonces yo me acuerdo con quién hablé, con una periodista española, y dije, pero ¿por qué no estáis haciendo nada? Y dice, eso no podemos, aquí el rey es sagrado. Digo, fíjate, es la primera vez que lo escuché. 5 años después todo cambió completamente con el caso Urdangarín, ¿no? De repente la Casa Real está como, ahora el propio Oso Mitrofán, que van todos detrás, y ya no reflexionan si realmente hay motivos en cada caso para ir detrás de Juan Carlos, por ejemplo. Una expresión que me llama la atención, que utilizan muchos compañeros míos, es que es un rey bajo sospecha de corrupción. Digo, bajo sospecha de corrupción siempre se puede decir cualquiera, porque siempre hay alguien que sospeche del prójimo que sea corrupto. Pero no ha habido ningún tipo de investigación por corrupción, menos algún juicio que se hubiera abierto y ni mucho menos ninguna condena por corrupción. Entonces, pero el 90% de los periodistas que han escrito sobre Juan Carlos y todos sus líos, que sobre todo son no haber pagado impuestos, escriben eso con una ligereza, sin reflexionar. Y para mí eso es un ejemplo, ¿no? de la autocensura. Sobre la Casa del Rey no se habla. Luego hay un cambio de régimen, pero autoinfligido este cambio de régimen, y de repente se puede escribir cualquier cosa sobre Juan Carlos. De repente ya no importa, ¿no? Ese es el malo. Y la propia fiscal general hace una rueda de prensa para hablar de un caso que probablemente en algún momento va a abrir. Que no había hecho en ese caso. Es un caso, es eso lo de que había tenido una fundación en las islas del Canal. No, se quedó en nada. Pero hace una rueda de prensa la fiscal general del Estado y los periodistas lo reflejan, en vez de decir, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de investigación ya ha habido? Es que tú piensas, alguien te ha contado que allí puede haber una historia y ya lo escribimos. Perdón, la última es como si aquí hubiera una clase de periodistas, diría, tomadlos en cuenta la palabra supuesto. Tomadla en serio, esa palabra. Sí. Un investigado es un investigado, no es un culpable. Si escribimos que algo es supuestamente así, significa que puede ser lo contrario. Yo creo que mis lectores ya se cansan un poco cuando yo digo, eso es como pueden ser las cosas, pero también pueden ser de otra forma, no lo sabemos. Yo ahora me he acostumbrado a escribirlo específicamente, ¿no? Cuando yo escribo, el último caso, las sospechas de Pegasus con sí, supuestamente más de 60 catalanes. Me suena todo tan raro, entonces escribo claramente, eso es lo que dicen algunos, pero a lo mejor no fue así. Lo mismo con la rueda de prensa del lunes de ayer de Bolaño, no, antes de ayer, que dice, ahora sabemos de nuestro presidente de gobierno y nuestra ministra, también digo, eso es lo que dice el gobierno, a lo mejor es otra. Yo creo que ya mis lectores se cansarán, pero yo creo que hay que interiorizarlo. Es decir, no sabemos casi nada. Y los periodistas, como tenemos que ser rápidos, tendemos a ser un poco arrogantes. Ya entiendo lo que está pasando y lo escribo. Y entonces, porque en mi clase de periodismo me han contado que tengo que poner allí supuesto, porque todavía no lo sé, pero en el fondo yo escribo el artículo como si no estuviera esa palabra dentro. Pero una pregunta, hay algo que me gustaría saber y que tiene que ver tanto con la información que llega como con la información que buscamos, ¿no? Y me gustaría vuestra opinión
En la actualidad hay más trabajo digamos, han surgido más iniciativas de compartir plataformas de periódicos que trabajan juntos o periodistas que trabajan juntos, o por ejemplo, ha ocurrido en varias ocasiones, que es el Confidencial, por ejemplo, y La Sexta, o ocurrió con los papeles de Panamá. Hay más herramientas para defenderse ahora, hay más herramientas para buscar información, hay más herramientas para publicarla. Yo creo que sí, que hay más herramientas. Lo que pasa es que, como dice Martín, quizás somos un poco vagos en ir, buscar, escudriñar, investigar, y luego también, siguiendo lo que ha dicho Luis, hay demasiado periodista militante, o sea, que busca una línea y que quiere demostrar que esa línea, que lo que él piensa es lo que sucede realmente. Pero, como bien dices, se van creando plataformas. Nosotros, por ejemplo, en EBU, en la Unión Europea de Radiodifusión, hace 4 años se ha creado un grupo, una red de periodismo de investigación de los medios audiovisuales públicos europeos. Y estamos, pues eso, intentando investigar conjuntamente, compartir información, sobre todo de aquellos temas, primero, que pueden tener un alcance europeo, y segundo, que nos pueden ayudar unos a otros. Pues de repente decir, ¿me puedes echar una mano con tus servicios secretos? Que creo que hay una conexión entre algo que yo he visto aquí en una investigación y la parte alemana o danesa o noruega. Yo creo que ese es uno de los caminos que tenemos que andar, el compartir, y es duro, es difícil, porque ha habido muchos tabúes que desmontar. Todavía hay veces que todavía no tenemos toda la confianza unos en otros. La pandemia nos ha hecho mucho daño porque ha impedido que nos viésemos físicamente, y eso también es muy importante a la hora de trabajar conjuntamente. Es que ese es uno de los problemas. La parte física, la parte de presencia, la parte de ir, de escudriñar, de buscar fuentes. O sea, yo he oído a más de un periodista decir, ¿para qué voy a llamar? ¿Cómo que para qué vas a llamar? Para confirmar por lo menos, como mínimo con 2, y si puede ser con 3 fuentes, que eso que vas a publicar es real y no supuesto. Y con el supuesto me quito el problema de encima. O sea, yo creo que estamos jugando. Y luego mucho viene por la autocensura, bien porque nos dé miedo a que nos acusen de algo, de ser políticamente incorrectos. O sea, lo de el políticamente correctos nos está destrozando. Nos está destrozando por completo. Un periodista no puede ser políticamente correcto cuando está investigando, cuando está dando una información. Será siempre políticamente incorrecto porque seguro que molesta a alguien. Es difícil conformar a todo el mundo, sobre todo si estamos investigando o estamos haciendo denuncia o estamos intentando ir más allá y llegar al fondo del problema o al fondo de la cuestión. Y tenemos que ir en ese camino. O sea, es que tenemos que volver un poco, sin quitar, por supuesto, lo que ganamos con el Internet, con los teléfonos móviles, con el acceso a una cantidad de información seria, no digo la de las redes sin más, sino seria, que antes no teníamos. Antes era imposible conseguir contactos salvo por teléfono y si no in situ. Ahora muchas veces cuando vas a hacer una cobertura, llevas por delante ya un camino andado de contactos, de trabajos leídos, de análisis, de profundización en el tema, que antes era mucho más complicado. El problema es que a lo mejor hacemos mal uso de las redes, pero luego hay que ir, hay que investigar, hay que comprobar. ¿Tú qué crees, Luis? ¿Que se ha perdido el ir, ver y contar? ¿O? Creo que se ha perdido en gran parte. Creo que se ha perdido, lo de ir a los sitios se ha perdido. Yo creo que bastante. Hay como ha dicho Martín, hay arrogancia intelectual. Digamos, somos arrogantes intelectualmente y somos acomodaticios. Y yo creo que eso perjudica al resultado. Yo creo que se va mucho menos. De hecho, también quería oyendo a Pilar lanzar varias cosas, ¿no? El periodismo de investigación en España, 80 veces de 100, y me quedo corto, es el papel que te pasa el gobierno amigo.
Pero he de decir también que ¿quién está haciendo el periodismo de investigación? ¿Quién está sacando las exclusivas ahora mismo en el periodismo que se hace en España? El Confidencial, Voz Populi, The Objective, los nuevos medios nativos digitales que van como lanchas rápidas y que haciendo un periodismo mucho más libre que el de los medios convencionales. Por lo cual, es decir, que hay esperanza. Lo de no ir en ese sentido, hay otra parte de vagancia. Por ejemplo, volviendo al tema de las comparecencias, en el caso de Rubiales y Piqué por el tema de la rueda de prensa por internet, por Twitter. Por el tema de Arabia Saudí. Los periódicos de papel dieron 2 páginas cubriendo la rueda de prensa, fenomenal. Pero solamente leyendo, creo que, a ver, esto es muy arriesgado decir, creo que Ignacio Varela, el comentarista político del Confidencial, creo que fue el único que tuvo la humildad de leerse qué decía la ley del deporte, cuál era la implicación del ministro de Cultura y cuáles eran los estatutos de la Federación Española. No lo hizo un muchacho de deportes de cualquier redacción. Tuvo que hacerlo un señor de 73 años por pura seriedad profesional. Y entonces ahí, claro, cuando leí su columna dije, Dios mío, claro que hay una implicación. Claro, evidentemente el ministro de Cultura, que no me acuerdo cómo se llama, sí tenía motivos para intervenir. Claro, lo que pasa es que era intervenir contra el Barcelona, porque estaba implicado Piqué. Y él era, hasta hace 2 días, antes de ser ministro, líder del PSC, es decir, que probablemente fuese muy incómodo políticamente rascar en ese tema. Y entonces, así, cientos de temas. Está el famoso caso de las maletas de Delcy. ¿Dónde está? Es decir, hemos leído el caso de Luis Medina, el primo de no sé quién y tal, no sé qué. ¿Dónde están? ¿Qué investigación? ¿Quién está investigando los 300 millones? Por ahí en otras compras de mascarillas por parte del Gobierno central. Luego también hay otra cosa. En Madrid ocurre, yo creo que como tenemos el Gobierno encima y hay una enorme crispación política y tal, pero se hace muy buen periodismo por ahí fuera, no polarizado. Digo, en Málaga, por ejemplo, en otras ciudades de España que tienen una clientela muy asegurada y que son fiables y son útiles. Entonces, es decir, que no confundamos el hábitat periodístico de Madrid con el de... Y luego hay sitios también terribles en otras partes de España, pero para el periodismo. Pero no confundamos lo de Madrid con lo de todo el territorio, por decirlo así. Martín, ¿tú qué piensas de eso? Porque además es cierto que tienes una perspectiva mucho más amplia en el sentido porque además tú tienes que informar para un grupo, me dijiste que eran 9 medios, ¿verdad? Regionales, locales en Alemania. O sea, el tipo de información que planteas es completamente diferente y yo quisiera saber si tú percibes algo de lo que comenta Luis. Te entiendo un poco mal, que tiene que ver con el sonido va hacia allá, entonces no te oigo bien, pero puedo decir algo simplemente que tiene que ver con que has dicho como hacemos algo cada vez menos, ¿no? Yo creo que somos malos, pero no somos tan malos y no somos peores que otros y que nuestros antepasados. Yo llevo en privado 3 años investigando históricamente. Me estoy haciendo casi historiador amateur. Entonces, estoy leyendo un montón de periódicos entre el 1880 hasta el 1960, más o menos, y os digo, no eran mejores los periódicos entonces. Más bien diría que peores y todos los mismos vicios. Por ejemplo, la parcialidad, yo diría que mucho más tremenda que hoy en día. Y se nota la falta de medios que tuvieron en esos momentos. La falta de inmediatez, da igual si leo un buen artículo 3 días después o en el mismo día, pero si 3 días después es aún bastante peor que hoy en día un artículo en el mismo día, bueno. Y luego me estoy dando cuenta que los historiadores tampoco son de fiar, son igual como nosotros, algunos buenos, la mayoría mediocre y algunos muy malos.
Entonces nuestra profesión en ese sentido no es muy especial y simplemente tenemos que esforzarnos siempre en hacerlo lo mejor posible. Y sí, no quejarnos tanto de las circunstancias de los demás. Hoy en la primera mesa me ha parecido que hay un poco demasiada preocupación por lo que está pasando alrededor. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer como periodistas es simplemente hacer el mejor periodismo posible. Suena un poco banal, pero si a la vez nos quejamos, estos hacen un bulo, y tantos bulos, digamos, somos muy propensos los propios periodistas a los bulos, porque nos creemos siempre lo peor, ¿no? Y he traído un libro, voy a decir que he venido para hablar no de mi libro, pero de este Factfulness. No sé si a alguien le suena, pero realmente le recomiendo a cualquier periodista este libro, porque te das cuenta que los últimos 50 años, que son más o menos los años que yo vivo conscientemente, con conciencia política, son los mejores años de la humanidad, pero en el mundo. Y eso se lo cuentas a un periodista, no se lo cree, porque los periodistas tenemos la tendencia de mirar a lo malo, a lo preocupante, y pensamos que en el mundo es así. Y no cuando algo tiene un desarrollo positivo en algún sitio, lo tomamos como lo normal, ¿no? O lo que tiene que ser, y por eso no debe ser noticia. Este dice una frase que me ha impactado bastante. Dice, para saber cómo es el mundo, seguir las noticias es un mal instrumento. Las noticias te informan de la actualidad, pero no te informan de evoluciones. Por eso lo que tú dices, obviamente tú eres la genial reportera que va a los sitios y descubre algo allí, pero lo primero es también tengo que descubrir antes si merece la pena ir hacia tus sitios, porque tú puedes hacer un reportaje de algo que no describe nada. ¿Cómo se llama? El barrio de pobres aquí, la Cañada Real. Tú vas ahí, haces un reportaje sobre lo mal que viven. En el fondo no explicas casi nada con eso, sino la gran cuestión es por qué sigue existiendo esto, ¿no? Entonces tienes que meterte un montón de papeles, investigar. Yo creo que se puede hacer, o se debe hacer, un montón de buen periodismo en casa. No quita lo otro, pero a veces a mí ya me enerva un poco esa idea de que cualquier historia tiene que empezar con algo vivido, algo reportado. Digo, no me importa eso, y no me aporta nada. Es muy importante realmente reflexionar también en papeles. Todo eso se está haciendo, ¿no? Aquí suena un poco cenizo, pero hay muy buenos periodistas, se hace muy buen periodismo, pero en eso nos tenemos que concentrar, y no tanto en los bulos que hacen los demás. En nuestros propios sí. Yo quiero aprovechar un momento porque ya llevamos como 50-55 minutos de mesa y quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta o que quisiera plantear algo, porque creo que las tres visiones han sido creo que han sido muy directas, ¿no? Y muy concretas, y me gustaría saber si alguien quiere plantear algo o preguntar algo. Bueno. Ramiro. New York Times se ha producido, sin embargo, uno de los casos de cancelación dentro de la redacción más patentes, más graves, más escandalosos. Un veterano histórico director de opinión de un medio como es ese es echado por una horda de redactores que no les gustaba, y la empresa y el director tiene que aceptarlo, y este hombre se va a la calle. Eso es un ejemplo. En un periódico que damos de referencia siempre por todo lo bueno y se nos olvida alguna cuestión como esta. Si eso pasa en el New York Times, ¿qué no pasará en otras redacciones? No, pero ha pasado aquí. Pasa precisamente. Ha pasado en España. Ha pasado en El País con Rubén Amón. Claro. Rubén Amón defendió a Plácido Domingo. Y entonces, una horda declaró claramente que le iba a hacer la vida imposible si seguía. Y la dirección del periódico abdicó de su responsabilidad y Rubén se marchó. ¿Torreblanca también? No, Torreblanca es otro caso. Vale. Pero eso
es el pan de cada día en los medios que han decidido que su agenda sea no una agenda informativa, una agenda política y al mismo tiempo una cobertura del gobierno de turno. Eso viene por lo que has dicho de de ser periodistas activistas. Y eso se hace, no es tanto censura, es que eso yo me gustaría decir, somos pocos los que estamos aquí, no es tanto, no hay una censura, la gente cuando habla de fuera piensa que es que hay consignas que vienen de la quinta planta. Tengo una duda, en el caso específico de este periodista, yo no estoy muy segura de que el tema de Rubén Guáñamo haya sido por defender a Plácido Domingo, sino porque le entrevista a Plácido Domingo. Bueno, por entrevista, ¿no? sí. Y lleva una entrevista y no se la quieren publicar. Tengo entendido que eso era lo que había ocurrido. Quizás sea así, no me acuerdo exactamente cómo era. Yo soy poco preciso con eso. No, quizás fuese así, no me acuerdo. No me acuerdo, quizás fuese un artículo, una entrevista. Que hubo una crítica, una horda de críticos porque se le acusaba y se dijo que es que era amigo de Plácido Domingo, sí, que estaba, porque le conocía y a partir de ahí, ¡boom! Es verdad que luego daba igual al final una entrevista más o menos porque ya estaba puesta en marcha la campaña. Muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas, muchas modas culturales vienen de Estados Unidos. Claro. Y son imbatibles y llegarán. O sea, un ejemplo, un futurible. Nosotros pensamos o hemos sido educados en que el mestizaje es positivo, ¿no? ¿No? Hay gente que piensa no, que el mestizaje es un blanqueo de una raza natural y que el mestizaje es condenable porque el blanco lo que estaba haciendo era contaminar negativamente al ser puro. Si eso se impone como norma, ya vas a hacer la información, si eso se impone como norma moral, ya vas a hacer la información justo al contrario de lo que estabas haciendo hace 2 años. Eso, imagínate, 2026. En Estados Unidos, no solamente lo del New York Times, la retirada por parte de grupos activistas como Madres por la Libertad de libros de las bibliotecas. Todas esas perversiones se extenderán o pueden llegar, esperemos. Yo confío mucho en este sentido en Francia. En Francia. En Francia confío en el sentido común francés. Espero que eso lo pare. Pero nosotros somos muy impresionables y muy porosos a todas las modas. Y somos porosos, somos permeables y además buscamos la unanimidad, con lo cual tenemos muchas papeletas para que lo que estamos viendo vaya más. Yo quiero aprovechar por si podemos hacer un balance, y Martín, que te he interrumpido, pero para hacer un balance de alguna manera, y si nadie tiene nada más que preguntar o comentar, es objetivamente podemos decir que el deterioro del ejercicio periodístico es mayor en unas zonas que otras, es decir, por ejemplo, el periodismo que se hace en América o en Latinoamérica es más riguroso o es una cuestión de ciclo, eso ya no se nota. Me gustaría un balance vuestro de todo y perdona que te interrumpí. Nunca me atrevería a decir esto, pero sí me gustaría añadir algo a lo tuyo. Yo creo que nosotros como periodistas ya vivimos en un tipo de burbuja donde pensamos que lo que importa, lo que es importante es lo que pensamos nosotros. Los periodistas leemos demasiado periódicos, seguimos demasiado a la prensa en vez de leer libros. Yo creo que es un estudiante de periodismo siempre le diría no leas tanto los periódicos, lee mucho más libros para estar bien informado. Y luego en las universidades pasa lo mismo. En las universidades, de las cosas que he aprendido en estos 3 últimos años que me he dedicado a otras cosas es que el nazismo nació sobre todo o tuvo mucho apoyo en las universidades durante la República de Weimar. Entonces pensar que si viene algo de la universidad de por sí es interesante y positivo, eso también es una idea que tenemos que quitarnos. Tenemos que, como cualquier otra cosa, sopesar, reflexionar. ¿Eso es una buena idea o no? Y no por el hecho porque una profesora de Harvard diga ahora esto, eso sea interesante, me parece absurdo. Yo creo que hay un solo buen medio en el mundo que para mí es el Economist, y el Economist es lo suficientemente malo para que yo me diera de baja en algún momento. Todos los demás
hacemos periodismo mediocre e intentamos hacerlo mejor, y allí decir que hay algunos países, no sé, hay cosas que me llaman la atención, como Alemania, lo de la confrontación ideológica dentro de los medios me parece mucho más acentuado. Tú has vivido en Alemania, a lo mejor no sé si piensas lo mismo, pero obviamente no sé si se hace mejor periodismo en América que aquí. Me parecería muy atrevido. No sé si vosotros... No sé, yo no sé si se hace... Vamos, yo creo que es dificilísimo decir si se hace mejor o no. Me refería más que a prensa, así en general, a periodistas. Y hoy, como Día de la Libertad de Expresión, merecen un homenaje. Ser periodista, tú lo sabes bien, ser periodista en Venezuela ahora mismo no es nada fácil. Todos los amigos periodistas de Venezuela están fuera de Venezuela en los últimos 10 años. Ser periodista, tengo amigos en El Faro, en el diario digital de El Salvador, creo que son muy buenos y están, tienen al gobierno en contra. ¿Qué decir de los periodistas nicaragüenses? Como Carlos Fernando Chamorro fuera del país, y su periódico El Confidencial, no sé si se lo han cerrado o no, o de los periodistas mexicanos, donde ahí no te censuran, ahí te matan, ¿no? Van 8 o 9 en lo que llevamos de 2022. Entonces, no hablaría tanto de prensa, sino como de periodistas, y la verdad, el periodismo latinoamericano, que es el que conozco un poco, está lleno de gente valiente. Yo no quiero juzgar si unos medios son mejores que otros. Yo creo que podemos hablar de periodistas buenos, y a eso es lo que tenemos que tender como periodistas, a leer mucho y no solo prensa, a investigar a fondo, a compartir, porque probablemente compartir también una investigación ayuda a tener distintas visiones que no tienen por qué imponerse una a otra, sino a lo mejor distintas vías por las que llegar a un mismo fin. Creo que tenemos que ir de vuelta a un periodismo honesto, que lo están haciendo muchos periodistas en el mundo, pero tenemos que seguir incidiendo en que eso está por encima de las redes, de los bulos, de la desinformación. Al final depende de cada uno de nosotros, de cómo de honestamente hacemos nuestro oficio, porque esto es un oficio con una gran parte de misión, de misión por intentar hacer las cosas bien, por más que informar puntualmente, dar esa cantidad de conocimiento a las audiencias, a los lectores, para que puedan hacerse también ellos una idea y mantener nuestro espíritu crítico, no ser periodistas activistas, que es lo que desgraciadamente parece que está empezando a predominar en muchos sitios. Y hoy, en este día, sí que quiero recordar a todos aquellos periodistas, compañeros, colegas que lo pasan muy mal, justamente por ejercer este oficio y probablemente por hacerlo muy bien. Por eso se convierten en un peligro para los distintos poderes, para no solo los poderes políticos, también los poderes económicos, los lobbies, los poderes armamentísticos. Son muchos los poderes contra los que se enfrenta un periodista que quiere hacer las cosas bien. Y también quiero recordar a aquellos que han dado la vida, que han perdido la vida por cubrir una información, por cubrir un conflicto o por sencillamente hacer frente a estos poderes de los que hemos hablado. Me gustaría que pudiésemos continuar porque hay un montón de temas más, pero yo creo que ya se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a la Cátedra Vargas Llosa, porque creo que es cada vez más necesario. Es un ejercicio de autocrítica y de exégesis en general. Y bueno, y gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos esta mañana, que realmente ha sido un gusto escuchar tanto la primera mesa, como escuchar a los compañeros en esta segunda. Ramiro. Gracias, Karina. Lo has pastoreado este conjunto de opiniones y de experiencias de veteranos periodistas. Gracias, Luis, por haberte incorporado a este debate. Pilar Requena, maestra de corresponsales. Martin, dein Spanisch ist ausgezeichnet.
Danke für die Bemühung. Es excelente la capacidad, yo que he tenido que debatir en otros idiomas muchas veces, sé lo importante que es poder hacerlo tan bien como lo ha hecho Martin. Así que, bueno, gracias otra vez y mantengamos el espíritu de la libertad de prensa.